va a ser cero, ¿cachai? O sea, va a ser solamente un número acompañado del X, la pendiente acompañada del X. Y la pendiente es uno, ¿cachai? Si cuando tú metes el 5 al X te da 5, la pendiente va a ser f de X igual X, ¿cachai? O bueno, la podéis sacar por lo mismo, variación en Y partido variación en X, y eso va a ser uno, igual te va a dar uno, ¿cachai? Y como va subiendo es positivo. Entonces la función f de X es X, ¿cachai? Sí. Entonces ahora tenéis que meter, o sea, bueno, quedan eso en el fondo. Ahí termina Voy a aquí, ¿no? hablar de X, no. Pero hagamos la composición para que se vea chico. Es mejor así ya, mira. Te dicen f de g de x igual a 4, ¿cierto? O sea, tu g de x, tu función g de x va a ser tu x en f. O sea, el menos de x más 5 lo voy a tener que meter al x de la función f. ¿Cachai? O sea, f de menos x más 5, eso va a ser 4. Eso es igual a 4. ¿Cachai? Y si despejáis, x te va a dar igual, te va a dar lo mismo. Te va a dar 1. Eso. La 33 me la pedían también. Ya, les dicen que la gráfica de las funciones, la función I de f y la función de g, se intersectan en el punto de abscisa. Ya, de primeras, cada vez que les pidan el punto de intersección de unas funciones, ustedes lo que tienen que hacer es igualar esas funciones. Es decir, y es igual y, ¿ok? Por lo tanto, vamos a tener que la raíz cuadrada de x menos 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 menos x. ¿Ok? Aquí si nosotros le damos al cuadrado toda la ecuación, nos va a quedar que x menos 2 es igual a 4 menos x. Aquí pueden dejar los x a cualquier lado que ustedes quieran. Recomiendo en este caso el lado izquierdo porque así quedan positivos. Y me va a quedar que 2x va a ser igual a 6. Paso el 2 dividiendo y me va a quedar que x va a ser igual a 3. Y esa es la, ¿cómo se llama? La abscisa del punto en el que se intersectan. Recuerden que la abscisa es el punto X. ¿Ok? Y listo, chao. Ya era. Ya. No hay valor absoluto porque no te puede salir algo negativo de una raíz. No se puede. Ah, se me olvidó mencionar ese detalle. Lo lamento. ¿Qué más? Aquí digo yo. No tengo ya, dile. Ya. Le dicen en la gráfica, la figura adjunta, se muestra la gráfica de y es igual a x cuadrado, y es igual a menos x cuadrado para cierta constante a. Si la longitud de AB es igual a 6 unidades, entonces, ¿cuál es el valor de A? ¿Ok? Aquí tienen que darse cuenta de algo, que el AB pasa por dos puntos de de ambas gráficas, de hecho, pero la gráfica de x cuadrado, si se fijan, es simétrica respecto al eje Y, ¿vale? Recuerden que es una parábola. Por lo tanto, ahí yo puedo asumir que tanto al lado derecho como al lado izquierdo del eje Y voy a tener 3 unidades, ¿ok? Para ambos lados, ¿vale? Es decir, el punto en el que está A va a ser de abscisa menos 3 y el punto en el que está B va a ser de abscisa 3, ¿ok? Y aquí me ven cuál es el valor de A. Si se fijan, el punto, bueno, ambos puntos, pero en este caso me voy a enfocar en el B, ambos puntos son la intersección de estas dos funciones, ¿ok? ¿Y qué les dije yo recién? Que cuando tienen la intersección de dos funciones, tienen que igualar estas funciones, ¿vale? Por lo tanto... ¿Cómo? Estaba escribiendo con el destacador, y ahora sí. Por lo tanto voy a tener que x cuadrado va a ser igual a menos x cuadrado, ¿ok? Y si se fijan aquí ya me dieron la abscisa, la cual es 3 o menos 3, da igual cual quieran tomar, en este caso voy a tomar el 3, ¿ok? Y tengo incógnita a, por lo tanto, si reemplazo el x, me queda que x cuadrado va a ser igual a 9, por lo tanto voy a tener que 2 por 9 menos a igual a 0. Paso el a hacia el otro lado y me va a quedar que a es igual a 18, dándome la alternativa E. Espero que esté todo claro. Básicamente tienen que cachar que como son parábolas y al ser simétricas voy a tener
la distancia de todo el trazo AB se va a dividir en 2, por así decirlo, teniendo 3 a cada lado. Y ahí ya me dan la abscisa, por lo tanto voy a tener solo una incógnita que sería la A. Seba me pregunta por qué es igual a A, porque cuando te piden la intersección de dos funciones, tú la tienes que igualar para así saber en qué valores se intersectan. ¿Por qué? Porque si tú las igualas, vas a tener una ecuación con X como incógnita. Y al despejar vas a obtener X, y después si el X lo reemplazas en cualquiera de las dos funciones, te va a dar el Y. Entonces ahí vas a tener el punto en el que ambas funciones se intersectan. Vale Reyes pregunta ¿por qué 9? Porque recuerda que ya tengo el X, ¿ok? El cual es 3. Y tengo X al cuadrado. Y 3 al cuadrado es 9. Por eso. Ya. Voy a la 35. ¿No? Dicen que f es una función con dominio en el conjunto de los números reales. Se puede determinar que f de x es igual a f de menos x. En el fondo te piden que si tú metes un número, va a ser igual a que tú metas el opuesto. Y eso pasa en general con las parábolas y eso. Si probáis con la 1, esto en general lo prueba con letra en vez de número. Entonces, si yo digo, si me dan esta función, voy a probar con f de a. F de a va a ser igual a cuadrado. Y si pruebo con f de menos a, sería menos a al cuadrado. Y menos a al cuadrado es lo mismo que decir a cuadrado, porque siempre que tení índice par, siempre sale algo positivo. Lo negativo se transforma en positivo. Entonces, esta función si cumple que f de x es igual a menos f de x, porque f de a es igual a menos f de a. Y el lado. Quizás la confusión estaba al lado, yo creo. Si te dicen que f de 2 es igual a f de menos 2, no siempre se va a cumplir. Porque, por ejemplo, podéis tener infinitas funciones que pasen por que tengan igual ordenada, que sea en este caso el 2. Pues si yo le meto, por ejemplo, aquí tenía el menos 2 y tenía el 2, puedo tener, por ejemplo, no sé, una parábola, ¿cachai? Que pase por acá. Puedo tener después una función, no sé, raíz cuadrada que pase por acá. Y no necesariamente, pueden ser diferentes funciones y pueden ser un millón de funciones distintas que se cumpla eso. Entonces, esto no lo podía asegurar. Eso es solamente la 1, te servía. Así que eso, de las 36 a las 46. ¿37, la 36 la pena? 37 la pena. Ya. Voy a la 36. Ya. Ya vale. Mira, esta pregunta igual como que genera confusión porque bueno, te dicen cuáles no pueden ser las medidas de los lados de este triángulo. Lo primero que cachar acá es que tenía un triángulo rectángulo, ¿cachai? Entonces, al menos como lo hice yo, fui comprobando los lados por Pitágoras. Eso es como lo que hice yo y para sacarla rápido. Fíjense que te preguntan cuál no puede ser la medida del triángulo. Entonces tenéis que ir reemplazando de la afirmación, ¿no? O sea, te dicen que AB igual a 9, un cateto es 9, el otro cateto es 10. La hipotenusa es 15. ¿Cachai? Y nada, pues tenéis que elevarlo al cuadrado y después bajarlo en raíz. ¿Cachai? O ahí no hay trío pitagórico, ¿cachai? Porque no se cumple nada, tenéis que hacerlo nomás. Así que nada, pues esto no te daba algo súper falso, te daba nada, pues 81. 81 más 100 bajo raíz, ¿cachai? O sea, y eso 181, ni cagando te da 15, pues bueno. Claro, la raíz de 181 ni cagando es 15. Así que no, esa no pueden ser las medidas de ese triángulo, ¿cachai? Así es lo mismo con la 2. AB vale 5, BC vale 13 y AC vale 12. O sea, cateto 5, cateto 13 y hipotenusa 12. Así que ahí tenéis un pitagórico, pero está al revés. ¿Cachai? También es falsa. Y bueno, si lo hacéis por Pitágoras así con fórmula, tampoco te va a dar. Y la única que da es la 3. ¿Cachai? O sea, reemplazar y 16 al cuadrado
más 30 al cuadrado, eso al final te va a dar 34, ¿cachai? Digo, que esto es 4 por 4, esto es... No, acá si reemplazaba esto, da. Era eso, era como un cachai que se podía aplicar en triángulo, rectángulo y Pitágoras. Era nada más que eso. Claro, ojo que muchos mercados, como puse en la marca, solo 3, pero te preguntan cuál no pueden ser, ¿cachai? Que sería la 1 y la 2. Voy con la 37. Bueno, marqué arriba. Ah. Ya, pues. Dale más. Ya. Oh, qué larga esta wea. Le dicen que en la recta adjunta, básicamente el segmento AB, que es el que está como más ennegrecido, se rota en 180 en torno al 3, tomando A el valor de P y B el valor de Q. Ya, primero resolvamos lo que acabamos de leer. Le dicen que se rota en 180 grados. Recuerden que la rotación es 180 grados. Imagínense que mi mano es esta recta ennegrecida. En 180, ¿cómo sería? Primero se rotaría en 90, que sería así, y después otro 180, que sería así, ¿vale? Imagínense eso con esta recta, ¿ok? Y es en torno al 3. Por lo tanto, tanto el valor de A como el valor de B van a quedar a la misma distancia el 3, pero al otro lado, por así decirlo, en términos coloquiales. ¿Vale? A la misma distancia, pero opuesto, ¿ok? Entonces, yo sé que el valor de A inicialmente es 1 y está a 2 unidades del 3. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es mover las 2 unidades del 3, pero al otro lado. ¿Se fijan? Entonces, ahora me va a quedar que A es igual a 5. ¿Por qué? Porque el 5 también está a 2 unidades del 3, al igual que el 1. ¿Vale? Entonces, A va a tomar el valor de P, el cual es 5. Entonces ahí ya de primeras tienes que P igual a 5. Ahora hagamos lo mismo con el B. El B inicialmente es 9 y se encuentra a 6 unidades del 3, ¿vale? Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es al 3 restarle esas 6 unidades, pero para el otro lado, ¿vale? Por lo tanto, el B les quedaría en el punto menos 3. Ok, espero que hasta ahora se esté cachando, que tampoco soy el máster de la explicación, pero trato de hacerlo como lo más entendible posible. Ya, y ahora les dicen que se va a rotar de nuevo, pero en este caso en torno al 2. ¿Ok? Entonces vamos a lo mismo que les dije ahora. A tomando el valor de R y B el valor de S. Entonces veamos cuáles son los respectivos valores. Recordemos que A me había quedado en el punto menos 1. ¿Ok? Y esto es en torno al 2. Y el menos 1 está a 3 unidades del 2. Perdón, lo dije al revés. El A había quedado en el 5. Lo dije al revés. Y es en torno al 2. Por lo tanto, como está a 3 unidades, A me va a quedar en el menos 1. Ahí sí. Era R, ¿no? Sí, que R va a ser igual a menos 1, ¿ok? Porque el 5 está a la misma cantidad de unidades del 2 de lo que está el menos 1. ¿Ok? Y el B, que nos había quedado en el menos 3, sabemos que está a 5 unidades del 2. ¿Vale? Entonces al 2 le sumamos las otras 5 unidades y nos va a quedar que queda en el 7. Lo cual corresponde a la letra S. ¿Ok? Entonces una vez que hicimos eso ya vamos a tener el valor de todas las letras. De P, de Q, de R y S. Y nos piden la suma de todas esas. Entonces básicamente tengo que 5 menos 3 es 2, menos 1 es 1 y 1 más 7 es 8. Así que ahí... listo, chao, en la D. La 39 estaban pidiendo. Vamos a eso. Voy para acá. Ya, por la 39 vectores no más, pues. Llegamos a geometría. Maravilloso. Ya. Nada, usted tiene los vectores, B tiene el vector U, entonces el vector U puede ser. Ya, pues. Me dicen que el módulo, acuérdense que el módulo, ustedes siempre piensan en el módulo de un vector. Los vectores en general uno los representa como si estuvieran anclados al origen. El módulo en el fondo son estas dos componentes. En el fondo el módulo es pegarse el Pitágoras. Si tenía el vector AB, A, B, el módulo del
de ese vector va a ser igual a la raíz de a cuadrado más b cuadrado, que es un pitagorazo. Entonces, nada, pues me dicen que b vale eso, me dicen que el valor absoluto o el módulo de b partido en 3 es igual al módulo de u. Entonces yo sé que el módulo de u va a ser igual al módulo de b, pero como yo no soy nada huevona, no voy a usar fórmula. Pues miren, 9 es 3 por 3 y 12 es 3 por 4. Por lo tanto, el módulo va a ser 3 por 5. ¿Por qué? Por trío pitagórico. Pues, acuérdense que los vectores siempre se lo imagínense en el plano, pues tenéis 3, 4 y la hipotenusa 5. Entonces, en el fondo, el módulo representa como la hipotenusa como de las componentes, entre comillas. Entonces, si esto es 3 por 3, este es 3 por 4, entonces el módulo va a ser 3 por 5, que eso es 15. Entonces sería 15 partido en 3. ¿Ya? Y eso nos da 5. Que el módulo de u va a ser entonces 5. Entonces ahora simplemente tenía que mirar qué vectores me pueden dar módulo 5. Acuérdense que si lo quieren hacer por fórmula, la fórmula era como las componentes al cuadrado sumadas, bajo raíz. Y nada, pues la única opción que me daba acá sería la D. ¿Por qué da lo mismo el signo? Porque como va al cuadrado, en la raíz no va a haber ningún problema. Entonces, si yo así, 4 cuadrados más 3 cuadrados, en el fondo también es un trío pitagórico. 4, 3, entonces va a ser 5 el módulo. Y era. ¿Estamos? Bueno. ¿Voy yo en la 40? Ya, pues. Ya. Acá creo que les complicó el tema de la desigualdad triangular, que lo di harto en los grupos. Sí. Bueno, te dan dos lados de un triángulo. Te dan el triángulo isósceles. La cosa es determinar cuál es el lado que se repite. ¿Cachai? Fíjese que el 1 partido 10 es 0,1 y el 1 partido 5 es 0,2. ¿Ya? Si yo armo un triángulo, ¿cachai? No, desigualdad triangular tengo entendido que no entra. Pero igual para el ensayo, así que hay que hacerlo, ¿cachai? Fíjense que la desigualdad triangular trata de que la suma de dos lados debe ser mayor que el restante, ¿cachai? Por ejemplo, Martín, ¿me podéis anotar, please? Sí. Por ejemplo, si tienen los lados, el 1 décimo es 0,1 y el 1 quinto es 0,2. Si tienen los lados 0,1 y 0,1, y el otro sería 0,2 o 1 quinto, fíjense que la suma de las bases del isósceles va a ser 0,1 más 0,1 y eso es 0,2 y la suma de dos lados debe ser mayor que el restante, ¿cachai? Por ende el isósceles no puede tener los dos lados de 0,1, tiene que tener los dos lados de 0,2 porque así se cumple la desigualdad triangular, ¿cachai? Es decir, si yo pongo en los lados del triángulo isósceles 0,2 y 0,2, esos serán mis lados, y el restante es 0,1, fíjense que si yo sumo el 0,2 con el 0,2 va a 0,4 y eso va a ser mayor que 0,1, por ende la desigualdad triangular sí va a cumplir, ¿cachai? Entonces esos van a ser los lados del triángulo, va a ser 0,2, 0,2 y 0,1, ¿cachai? Es la única posibilidad porque si no, no cumple el triángulo, ¿cachai? Bueno, y nada, si tú te vienes el perímetro es 0,2 más 0,2 más 0,1, que sería 0,5, que es un medio, y la única que está ahí equivalente a un medio es la afirmación 2, que es 5 décimos. Era eso. Sí, yo un ensayo que tampoco sabía de desigualdad triangular y que para adentro. Pero Yo, bueno, el primero que hice, creo, como el primero del Mauro, es desigualdad. Aquí evalué. Pero era eso. ¿Quieren que lo explique de nuevo? Ya, mira. Esta pregunta trata de desigualdad triangular, ¿cachai? Desigualdad triangular significa que la suma de dos lados del triángulo debe ser sí o sí mayor que el lado restante, ¿cachai? Por ejemplo, este triángulo sí cumple con ser triángulo, porque si no, no sería triángulo. Si tú sumáis, por ejemplo, en los dos lados isósceles, el 0,2 y el 0,2, debe ser mayor que el 0,1, ¿cachai? 0,4 es mayor que 0,1, sí cumple. Entonces ahí se puede armar un triángulo, ¿cachai? Por ejemplo, si tú tomas el lado 0,1 y lo copias para el isósceles, o sea, lado 0,1 y 0,1, ahí tienes tu isósceles, el otro lado sería 0,2. Y si tú sumas el 0,1 con el 0,1, te va a dar 0,2. Te va a dar igual que el lado restante y eso no puede ser, no cumple para ser triángulo. Debe ser mayor la suma de dos lados que el restante, ¿cachai? De hecho, si te ponías a mirar, todos los triángulos cumplen con esa condición.
Sí, de hecho se llama teorema de construcción de triángulo. No es como porque a alguien se le haya ocurrido, sino que como en términos geométricos es imposible construir un rectángulo que como que la suma de los dos de los lados sea menor que uno, ¿cachai? Porque como geométricamente, si ustedes intentan dibujar ese triángulo, nunca van a poder unir Claro. los lados. Tiene que ver con los ángulos. Porque no se pueden unir, no va a ser un triángulo. O sea, no podéis tener un triángulo de lado 100, 200 metros y el otro 1 metro, ¿cachai? Sí, Como o que sea, ¿cómo no te va a unir dar. esa weá? Pues si tenéis gamba y tenéis 3 gambas, esto, o sea, lógicamente no puede ser uno, pues, o sea, Claro, no ¿cachai? los podía unir, ¿cachai? Claro. Pero era eso, la pregunta iba al grano de eso, de lo que dice la Marti, desigualdad triangular. Eso. La 41 también la pedían. Ya, en la 41 les dicen, en un triángulo cualquiera se forman siempre triángulos congruentes si en él se trazan. Ya le dicen las 3 medianas, las 3 simetrales, las 3 transversales de gravedad. Vamos con la primera, las 3 medianas. Recuerden que las medianas, o bueno, la mediana mejor dicho, es un trazo que va desde el punto medio de un lado hasta el punto medio del otro, ¿vale? Une dos puntos medios, ¿ok? Y que además va a ser paralela al lado restante y va a equivaler a la mitad de este lado, ¿ok? De este lado restante, ¿vale? Entonces, si ustedes trazan las 3 medianas de un triángulo y uniendo todos los elementos que les dije anteriormente, y de hecho es como básicamente una regla, que si tú trazas las 3 medianas en un triángulo, se te van a formar 3 triángulos congruentes. Sí. Puesto Es como que propiedad. sí, puesto que son paralelas, también ahí tenéis ángulos correspondientes, tenéis lados, etc. ¿Ok? Las 3 simetrales. A ver, recuerden que la simetral es un rayo que cae sobre un lado, cae en el punto medio de este lado y de forma perpendicular a este. Sin embargo, la simetral no siempre nace desde el vértice desde el vértice opuesto a este lado, ¿vale? Puede venir desde cualquier parte de la cresta, ¿ok? Por lo tanto, uno se tiene que poner como en el peor caso, ¿ok? Porque si obviamente la simetral nace del vértice opuesto, el triángulo le va a quedar como más perfecto, por así decirlo. Entonces, ejemplifiquen trazando 3 simetrales, pero que no nazcan del vértice opuesto, sino que nazcan a la cresta. No siempre se puede cumplir que sean 3 triángulos, o le empataron al colo, weón, o 3 triángulos congruentes, porque muchas veces les va a quedar de distintos tamaños, todo eso. Por la chucha, weón. Ya, vale. Sí, weón, no tenemos salvación. Ya, y la tercera, si se trazan las 3 transversales de gravedad, recuerden que la transversal de gravedad es un segmento que nace de un vértice y va hacia el lado opuesto, hacia el punto medio de este, ¿ok? Pero no necesariamente de forma perpendicular, ¿ok? Y recuerden también que esta también es una propiedad, que si yo trazo la 3 transversal de gravedad en un triángulo, se van a formar triángulos equivalentes, es decir, triángulos con la misma área. ¿Por qué? Porque, puta, esto el Mauro lo ha explicado varias veces en la clase, pero ¿por qué? Porque estos triángulos van a corresponder con la misma base y la altura, puesto que va a ser comparada respecto al mismo vértice opuesto, ¿ok? Entonces van a tener la misma base y la misma altura. Por eso van a ser la misma área, pero no siempre van a ser los 3 triángulos congruentes. Recuerden que triángulos congruentes son triángulos que son literalmente iguales, tanto en ángulos como en lados, ¿ok? Entonces eso, son cosas que se pueden dar, pero no siempre necesariamente. Igual el Mauro insistió como una clase completa de que si se trazan las 3 medianas, decía así tal cual, si se trazan las 3 medianas siempre van a haber triángulos congruentes en un triángulo, siempre. Es como, grábenselo como teorema la weá, ¿cachai? Puta, weón, el colo, weón. Ya, díganme, me preguntan, weón. Malo cuidado, weón. 42. ¿Qué más? Otro weón, este weón.
Oye, un saludo a la estrella que me está ahí mirando. Bueno. Ya. 42-44. Vamos a esta, pues. Yo voy a esta. Ya. Te dan estas cuestiones y te dicen que cuánto mide NR. Ya esto te huele a semejanza, pero de lejos, pues, bueno. Entonces vos le chantáis la X, porque esto es lo que te piden, y te dicen que me voy a la información. ST es a SQ como 3EA4. Entonces, cuando tú veis proporciones, le chantáis una K. Así que sé que esto va a valer 3K y esto va a valer 4K. ¿Estamos? Ya aquí me dicen que PS vale 12, entonces pongo toda la información. PS, ¿cuál es PS? Esto es PS. Vale 12. Ah, y bueno, lo otro importante es que me dicen que esto es un paralelogramo. O sea, la gracia de los paralelogramos es que los lados que son paralelos son iguales, tienen la misma medida. En el caso de, bueno, del rombo y del cuadrado coinciden que los cuatro son iguales, pero siempre la gracia es que los que son paralelos tienen la misma medida. Por lo tanto, yo sé que esta cosa de acá va a valer 2. Entonces, nada, y me dicen que ST, esto de acá, esa SQ, o sea, yo sé que esto es a esto, como 3A4. Entonces aquí le voy a chantar el 3K a ST. Y yo sé que SQ, todo esto vale 4K. Entonces, si esto vale 3K, esto va a valer K. Bueno. Entonces, aquí le voy a poner el K, que voy a poner el 4 porque se va a ver feo. Entonces, nada, pues ahora se cacha de lejos que tenéis que hacer semejanza. Si te ponen paralelas y eso, vos le dais. Ya. Así que nos vamos a poner a chantar angulitos. Ya. Yo sé que si son paralelas y tengo una transversal, tienes la famosa Z. Entonces, acá tenía este ángulo igual a este. Entonces lo marco al toque. Yo sé que ya le voy a poner alfita. Ya, también por la Z. Estos dos van a ser iguales. También beta le voy a poner. ¿Qué más tenemos? Bueno, no sé si están cachando que estos dos triángulos me van a quedar más semejantes que la chucha. Porque miren, tengo acá un ángulo opuesto por el vértice, que van a ser iguales. Entonces este le voy a poner delta y delta. ¿Ya? Entonces, por criterio ángulo a ángulo, si dos ángulos son iguales, necesariamente el tercero tiene que ser igual. Y este le voy a poner estrellita. Y está ahí, pero listo, pues. Vamos a hacer la mejor semejanza de nuestra vida. Entonces, nada. Lo que voy a hacer acá, como estos dos son semejantes y me están pidiendo este valor, no sé si cachan que si este lado vale 12 y este lado vale X, este lado va a valer 12 menos X. No sé si me explico, o sea, si tengo un tramo, ¿cachai? Que me dicen, ya, el lado entero vale 15 y me dicen, hasta acá vale 5. Entonces, ¿cuánto vale esto? Vale 15 menos 5, 10. Pero acá tenemos letra, entonces este lado de acá va a valer 12 menos X. ¿Por qué lo voy a expresar así? Porque así salgo jugando al tiro con el resultado y no me confundo y después no resto mal. Entonces, nada, hacemos la mejor semejanza de nuestra vida. Entonces, miren, los ángulos y los lados homólogos tienen que estar en cierta proporción si son semejantes. Entonces yo digo, frente a delta, lo voy a poner como para que se vea más ordenado, chico y grande, para que no nos vayamos perdiendo. No es lo mismo el orden, porque la proporción siempre es la misma. Entonces ya, delta chico, 12 menos X. ¿Estamos? Lo escribo. Delta grande, 12. ¿Ya? Estrellita. ¿Ya? Estrellita chica. La estrellita chica es esta. Y este lado de acá valía acá, por la proporción. Estrellita chica, la mejor K de tu vida, porque se le ponía acá. Estrellita grande, 3K. ¿Estamos? Entonces, como una proporción te la piteáis nomás, que es terrible llorar. Y ya vos, te queda que 12 menos X es a 12, como 1 es a 3. Ya me lo voy a pitear al toque, esto te queda 4. Luego, 12 menos X partido en 4 igual Wander. Ya, luego 12 menos X igual 4. Ya, resto 4 y paso el X para el otro lado y me va a quedar finalmente que X vale 8. Cualquier chocolate del suelo, la buscas y la marcas. Espera. ¿Qué frase que dije? Oh. O sea, la mejor semejanza de tu vida. Oh.
Sí, vos, ya era, Martín, vos. Si no sabéis qué hacer, vos le chantáis la semejanza. Martín, encuentro que explicáis súper parecido al profe Mauro, weón. No sé si Sí, seré el bueno. único. La cagó, si no, sí, es verdad. No, weón. Le Es agarró que mi el... papá, weón. No me quiere reconocer, weón. Ah, la heredera al Yo soy ser, del pone. cono, en las buenas y en las malas, aunque estemos en la B. Igual mejor que estemos en la B porque sabéis que me va a salir más entrada, más barata la entrada al estadio, weón. Sí, pues, weón. Hay que ver la parte buena, weón. Clásico Colo-Colo Cobreloa. Sí, pues. Yo veo todo el vaso medio lleno. No voy a tener que pagar tanto, weón. No hay problema. Ya, ¿qué más? 45. Ya, ¿quién va a la 45? La 45. Yo voy. Vale. Ya, bueno, te dicen en el cuadrilátero ABC la figura junta BD mide 10. ¿Cachai? Anota al toque el 10, o sea, DB va a valer 10, lo pongo al tiro en la figura, ¿cierto? Se puede determinar la longitud de BC si se sabe de qué. O sea, quieren todo ese lado que es BC. A BC le voy a colocar X, ¿cachai? Ya quieren ese lado. Dice, ¿se puede determinar X? Sí. La 1 dice, ABCD es un rectángulo. Si ABCD es un rectángulo, fíjate que como que no te dicen mucho porque tú podés sacar, no hay como fórmula para sacar la diagonal de un rectángulo, ¿cachai? A lo más podés sacarlo por Pitágoras si es que tení lado y lado, ¿cachai? Pero aquí tení el X, que sería DA, y el AB no lo conocí. Entonces que hay en las mismas, más o menos. ¿Cachai? No tenéis por dónde abordarla. Por ende, la 1 la mandáis al toque para la casa. Vamos a analizar la 2 por sí sola, ¿cachai? Con los mismos datos que me han enunciado y ahora voy en la 2. Dicen, BD menos B es igual a BC más S. Ya eso lo vamos a tener que traducir con números y con, ojalá con la X entre medio para ver si se me puede anular algo, ¿cierto? Si el BD vale 10, te dicen 10 menos B, ¿cierto? Lo anoto. Sería 10 menos B es igual a BC, que es X, que es lo que yo estoy buscando, más S. Ya, fíjense que el S es X menos, o sea, perdón, sí, el S es X menos BE. ¿Cachan que se puede expresar como el S como todo el pedazo BC menos EB como X menos BE? ¿Cachai? Entonces, reemplazo el X menos BE en el S. ¿Cachai? Entonces, más X menos BE. Sería... Fíjense que tengo menos B a un lado y tengo menos B al otro lado. Se me pueden ir, se me van cagando y me queda 10 es igual a 2X. ¿Cachai? Pasáis el 2 dividiendo y X te da 5. Que la sacáis. El 2%. Regla del suelo. ¿La cacharon? Aplica como el mismo principio de la resta de los lados que explicó la Marti arriba. ¿Cachai? O sea, si tenéis todo el lado de X, uno va a ser como la resta del otro y te vaya así. ¿Cachai? Era eso. Bueno. Cualquier chocolate al suelo. La 44, ¿cuál es la 44 anterior? Oye, les cuesta la semejanza, weón. Les falta el alfa y beta. O Diego Portales nomás. Sí, weón. Ya, voy a esta, weón, ya. Tenía un triángulo, tenéis que de E paralelo con BC. Ya, listo. Entonces dice que AD vale X más 1. Ya, AD X más 1. De B, 7 menos X. ¿Y qué más? AE vale X menos 2. Puta que me da información. EC vale 4 menos X. ¿Algo mal? Caleta, po. Tengo todo para sacar. Y de E, o sea, esto vale 3 veces CE. Por lo tanto, si vale 3 veces CE, va a ser igual a 3 factor de 4 menos X. Entonces, listo. Voy a poner mis angulitos. Le voy a poner el ángulo estrellita. Me voy a poner acá, estrellita. Alfita, betita. Como son paralelas, acá nuevamente tienes beta, beta. Estrella, estrella. ¿Estamos? Cualquier chocolate se lo llevo. ¿Qué me bien? BC. ¿Qué le BC? Frente a alfa. Entonces, me piden BC. Entonces, digo, primero que todo, lo voy a hacer con
con los angulitos. Frente a beta, lo vamos a hacer así, chico grande, chico grande. Frente a beta, x más 1. Estoy escribiendo con eso. X más 1. Partido en beta grande. Y beta grande es todo esto ya. Si ustedes suman, x más 1 más 7 menos x les da 8, porque la x se cancela. Así que queda partido en 8. Ya, eso vale todo ese lado. X más 1 más 7 menos x te da 8. Ya, luego voy a hacer con la estrellita. Frente a estrellita, estrellita chico, x más 2, x más 2, y estrellita grande, todo eso, si lo sumáis te da 2. Porque sería x menos 2 más 4 menos x. ¿Estamos? Entonces, nada, pues, yo soy una huevona, voy a simplificar, pero al toque esto me queda 4. Luego, te cruzáis, te queda que x más 1 es igual a 4x más 8. ¿Ya? O sea, creo que le puse, era menos acá, ¿no? No. Y nada. Te queda que 3x. Creo que le puse mal el signo acá, bueno, en el enunciado. Ahí sí. Ya voy, ahora sí, ahora 3x te da 9 y luego x te da 3. Ahí sí está, me he puesto el signo. Y nada, ¿sabéis que x vale 3? Y te dicen que DE, me piden BC. Que este. DE vale 3 veces CE, que es esto de acá. ¿Ya? Y bueno, si ustedes cachan, estos dos triángulos son semejantes. Entonces, vuelvo a hacer la siguiente semejanza. Yo sé que frente al θ es eso, pero como ya tengo x, lo puedo reemplazar al toque. Me queda 4 menos 3, o sea, 3 por 1, 3. Entonces le voy a poner al tiro para no estar escribiendo tanto. Alfa chico y alfa grande es lo que me piden, BC. Y puedo usar en verdad el lado que yo quiera. Voy a usar frente a beta porque me queda más despejadito. Que sería beta chico 4, porque sería 3 más 1. Y beta grande me quedaría 8. Si te queda acá, te lo piteé y te queda un medio. Y te queda que BC es igual a Cecilia. Entonces, nada. Dale. Y eso. Semejanza lo saca de cualquier apuro, cabrón, de verdad. Sí, pues si ustedes chantan angulitos van a ser felices toda su vida. Delante me habían pedido la 47. Dale, bicho. Es tuya. Ya. ¿Cuáles podrían ser las coordenadas del punto A que pertenece a la recta que pasa por los puntos 0,0 y 3,9? Ya, recuerden que para determinar la ecuación de una recta tengo dos modos. La primera es que me den los dos puntos que pertenecen a esta recta, puesto que a partir de ellos puedo determinar la pendiente y después la misma recta en sí, o que me den la pendiente y al menos un punto, ¿ok? ¿Por qué? Porque teniendo la pendiente solo me faltaría reemplazar el x e y, que serían, que aluden al punto que pertenece a la recta, en ella misma, ¿ok? Ya, entonces, aquí, bueno, la pendiente la pueden determinar de varias formas. Si quieren pueden hacer ¿cómo se llama esto? De ver graficando la distancia que hay del y al 0 y del x al 0, o simplemente la ecuación, ¿vale? Que es en el numerador el y2 menos y1 partido en x2 menos x1, como quieran. La cosa es que la pendiente les va a dar 3, ¿ok? Vale, la pendiente les va a dar 3 y ahí pueden reemplazar cualquiera de los dos puntos que le hayan dado en
en la ecuación con pendiente 3, ¿ok? Entonces ahí ya tienen la ecuación. Y ahora para saber qué punto pertenece a esta, yo al menos lo que hice es que fui probando, pues, cabrón. La hice corta nomás. Y si miran la alternativa B, les va a salir el 1,3. El 1 corresponde a la abscisa, ¿cierto? Al X. Y el 3 a la ordenada, a la Y. Y si ustedes reemplazan, les va a quedar que 3 va a ser igual a 3 por 1. Y eso les va a quedar que 3 igual a 3. Por lo tanto, como hay una igualdad, ese punto va a pertenecer a esta recta que determinaron. Eso. Y harto la 46, weón. Nada como te dicen, ¿no? ¿Vas tú, Martín? Soy yo. Vale. Ya. ¿Cuál otro? Ya, Martín. pues tenía un triángulo isósceles de base a B, siendo las coordenadas A y B. Gol. Gol del Colo, weón. ¡Vamos! Bien, Vamos. ¿De quién fue? ¿Está jugando el mago? No cacho. Voy a cachar. Y el resto. Vamos, Colo con Chitumari. Oh, weón. Calvin Melende. Puta, no está Puta, jugando. weón, vamos, weón. Ya. Entonces tenía las coordenadas 0,-2, que sería esta, y la otra coordenada menos 12 y menos 2. Entonces todo acá sería menos 12 y menos 2. ¿Ya? Entonces analizar un par de cosas. Esto es isósceles. Yo sé que el punto C tiene que estar igual distancia de acá a acá. Entonces, claramente el punto C tiene que estar en el punto menos 6,6, porque de 6 a 0 hay 6 y de 6 a 12 hay 6. Entonces, mi punto C, para escribir el toque porque no me lo dan, el punto C es el punto menos 6,6. Entonces, eso. Me dicen que a este triángulo se le aplica una homotesia con centro en C, o sea, acá, y de razón menos un medio. Entonces acuérdense que si la razón es menos un medio, o sea, mi K es igual a menos un medio, acuérdense que la homotesia siempre es homotético, es original. Por lo tanto, el homotético va a ser más chiquitito que el original. Va a ser la mitad del triángulo original, y si está negativo, va a ser rotado en 180. Entonces, si se lo imaginan, les va a quedar como por acá el triángulo. Y más chiquitito, la mitad de hecho. Como ahí. ¿Y qué me piden? Las coordenadas del punto imagen de B. Ya. Entonces, veamos. Yo sé que mi coordenada B, la voy a escribir, es la coordenada 0,-2. ¿Ya? Entonces, yo sé que lo voy a hacer sin fórmula, porque me da paja usar fórmulas, porque siempre me equivoco con los números. Entonces es más fácil para mí hacerlo mirando. Miren, del punto B, veamos la distancia vertical. De menos 2 a 6 tenía 8. ¿Cachai? Entonces, como la razón es un medio o menos un medio, si la distancia es 8, la otra distancia tiene que ser la mitad. Pero como es negativa, la distancia va a ser para arriba, porque el triángulo me va a quedar por acá. Entonces yo sé que tiene que estar una distancia de 4 para arriba. Ya me sé la altura, entonces va a estar en el punto 10. ¿Cachai? 10. Luego, me faltaría la distancia horizontal. Miren, tienen que verlo porque, ojo, la homotesia es con respecto de centro C. Ya no es el origen, el centro C. Entonces, ahora quiero ver qué distancia hay en horizontal a C. Miren. De 6 a 0, porque mi X es 0. De 6 a 0 tenéis 6, ¿cachai? Entonces, si tenéis 6 en tu original, como la razón es menos un medio, en el homotético tiene que ser la mitad. Entonces, mi distancia tiene que ser 3. ¿Ya? Pero ojo, como me va a quedar rotado en 180, me va a quedar así, pues me va a quedar C', B', A', se te voltea todo, que queda en 180. Entonces me quedaría una distancia de 3, pero para allá. Entonces, menos 6, menos 3, menos 9. 6 más 4, 10. Menos 9,10. ¿Ya? Y eso. La otra salida alternativa que tienen, porque a mí me gusta mirar,
La salida alternativa es hacerlo como le enseñó el bicho la otra vez, restando el punto igual, que sería el punto C, también lo pueden restar, aplican la homotesia y después también lo suman, les debería dar lo mismo, para si quieren estar más seguros. La idea de ese truquito del bicho es que lleva todo al origen, ¿cachai? Y ahí hace la homotesia y después suelta todo de nuevo donde estaba, mediante un vector de traslación, ¿cachai? O sea, traslada todos los puntos y después los devuelve. Eso es como... Para las rotaciones también sirve, porque acuérdense que esto de las rotaciones de, no sé, porque se invierten los puntos y en uno queda el negativo, todo eso, sirve para cuando el centro de la rotación es el origen, ¿vale? Entonces yo al menos lo que hago es que traslado el centro que me dan al origen, hago la rotación y después lo devuelvo. Sí, eso sirve caleta cuando no tenéis los puntos, porque si no tenéis los puntos ni cagando puede ser esto, a menos que tengáis mucha imaginación, pero no. Ya pues, ¿qué más? Tírenla ahora o callen para siempre. La 49 dicen. Dale. ¿Quién va? La 49. ¿Voy? Ya. Dale. Ya, en la figura adjunta se han marcado los puntos O, P y Q. ¿Cuáles de las siguientes pueden ser las coordenadas de un punto que equidiste de los 3 puntos indicados? Vale, a ver, nos dan esos 3 puntos. Bueno, si ustedes se fijan es un triángulo, pero bueno, no es que tenga mucha importancia. Fíjense que si dicen equidiste, quiere decir que es un punto que esté a la misma distancia de los 3 puntos indicados. Si yo les digo la misma distancia, ¿qué se les ocurre? No sé a ustedes, pero a mí se me ocurre punto medio, una cosa así, no sé si la han visto. Ya, yo al menos, personalmente lo que hice fue que extraje los 3 puntos que me dan, que son el 0,0, que es el origen, el 4,0 y el 0,6, y la hice corta porque determiné el punto medio de cada par de puntos. Por ejemplo, determiné el punto medio de lo con el P, de lo con el Q y de Q con el P, ¿ok? Si se fijan, como la fórmula es fácil, no es una cosa que les va a quitar tanto tiempo, porque simplemente suman la abscisa, partirlo por 2, coma, la suma de las ordenadas partido por 2, y ese va a ser el punto medio, ¿ok? Entonces, si ustedes hacen eso y determinan los 3 puntos medios, les va a quedar que un punto medio, va a ser el 0,3, otro va a ser el 2,3 y otro va a ser el 2,0, ¿ok? Y si ustedes van y miran la alternativa, el único de esos que corresponde, o que encontramos en la alternativa, mejor dicho, es el 2,3. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. No, pues a la pendiente es la inclinación nomás, pues. El punto medio es que esté a igual distancia, ¿no? La pendiente no te va a dar una coordenada, te va a dar un... Pero claro, si este punto está como dentro de la misma recta, tiene que tener también la misma inclinación. Eso. ¿A 50? ¿Bruno? ¿Ya? Vale, voy. Bueno, te dan en la figura junta O y P son centros de circunferencia tangente del eje X en A y C respectivamente. Se puede determinar la pendiente OP si se sabe que... Bueno, acá como que el dibujo se ve bien feo, pero la verdad es que se puede determinar la pendiente... Bueno, OP es una recta y se puede determinar pendiente de recta con 2 puntos. ¿Cachai? Voy a la afirmación 1, ¿cierto? En la afirmación 1 te dicen que B tiene coordenadas 3,6 y D tiene coordenadas 11,10, ¿cierto? Entonces lo anoto. Fíjense bien que la distancia de OB a OA es la misma ya que es radio. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, si tú anotas los puntos en B, que es 3,6, fíjate que o sea, el diámetro es 6 unidades, ¿cachai? Por ende, el radio sería 3 unidades. El radio de la circunferencia chica sería 3 unidades. Entonces, el radio, el punto O tendría coordenadas 3,3, ¿cachai? Porque el radio es la mitad de 6 del diámetro, ¿cachai? Luego haces lo mismo con el punto P, o sea, te dan el punto que D vale 11,10 y por ende el diámetro es 10 unidades, ¿cachai? Entonces el radio va a ser 5, ¿cierto? Va a ser la mitad. ¿Qué saco con eso? Porque si el radio es 5, yo levanto desde C hasta P 5 unidades. Entonces el punto P tiene coordenada 11,5. Y fíjate que tengo coordenada de O y coordenada de P. Tengo 2 puntos y me alcanza con determinar la pendiente y toda la recta, ¿cachai?
puedo hacer eso, ¿cachai? Se puede, vale. Ahora analizando la 2 por sí sola, si yo borro todo ese chorizo que tengo ahí, porque tiene que ser por sí sola, si te dicen que AC vale 8, fíjate que con eso no te dicen mucho, ¿cachai? Solamente te dicen que si la distancia esa es 8, hay muchos pares que restados te dan 8, ¿cachai? Puede estar el 11 con el 3, puede estar el 10 con el 2, entonces ahí no podéis determinar coordenadas en abscisa ni en ordenada. ¿Cachai? Por eso que la 1 por sí sola no. Era eso. Nada. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? 48 la piden harto. Ya. Oigan, mientras aprovechando que igual hay harta gente, acuérdense que el Mauro anoche liberó el libro, se lo mandamos a todos los grupos. Y nada, si ven algún error en la pauta, algún error de tipeo, que es lo más probable, me pueden hablar a mí, al Bruno, al Jano, al Vicente, a cualquiera, nos dicen, para poder nosotros corregirlo y meterlo, para poder intentar arreglarlo lo antes posible. Así que eso. Y puta, háganlo, pues, weón. Si yo no voy a saber que hay weón malas si ustedes no lo hacen. No, háganlo igual. O sea, aunque encuentres cosas malas, háganlo porque el libro está buen filete. De verdad Sí. que está. O sea, si son cosas de tipeo, capaz que falte algo que está elevado al cuadrado, se corrió un valor absoluto, como ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, si nadie me dice nada, asumo que nadie está haciendo ni una weá. Así que, eso. Claro. Ya. Ahí es donde uno lo pilla al toque. Es verdad, el Mauro, la Isi y el Jorge Houston se sacaron la cresta haciendo esa weá, se piensan que son más de 1000 ejercicios. Hechos, realizados, con pauta, entonces, de que es pega, pues, entonces, que no lo hayan hecho en vano. Pues. Y ustedes saben que el Mauro es medio volado, y él lo revisó, entonces... Es como que no lo hubiera revisado. No, pero eso, háganlo, ¿cachai? Háganlo de verdad. Y eso. Sí, weón, hagan la weá entera, weón, si no me lo voy a pitear. Ya. Démosle, pues, ¿quién va acá? Nadie. Ya, pues, vamos. Te da una ecuación de la recta, esta. Y de acuerdo a la información entregada en la figura adjunta, ¿cuál de estas weas son falsas? Ya. Tranquilos. ¿Se acuerdan de esta weá? Esta ecuación se llama la ecuación como canónica de la recta. Y si tú tenés... La gracia de esta ecuación es que te da los cortes con los ejes. En este caso, A va a ser el corte con el eje X, y va a ser el corte con el... O sea, B va a ser el corte con el eje Y. ¿Ya? Esa es la forma canónica. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, una recta cualquiera, ¿cachai? Que tiene, no sé, acá corta en 5 y acá corta en 10. Si la quiero escribir de la forma canónica, escribo abajo en el denominador donde corta en X, le sumo donde corta en Y, y como regla general esto da 1, ¿ya? Y ahí después ustedes como que multiplican y eso les va a dar la ecuación. Otra forma como de poder representar esto, ¿ya? Entonces veamos, bien las falsas. Si A vale 4, ya, veamos. Si A vale 4, voy reemplazando. Si A vale 4, me quedaría X partido en 4, y B vale 8, me quedaría 1 partido en 8, es igual a 1. La gráfica representativa de la ecuación de la recta es L1. Ya, pues yo les dije que esto me indica los cortes, ¿cachai? 8 es el corte en Y, 4 el corte en X. Entonces veo qué recta tiene corte 4 en X y qué recta tiene corte 8 en Y. Mira, la única recta que tiene corte 8 en Y es la recta L1, y además también tiene corte 4 en X. Entonces me dicen, ¿es representativa de la L1? Verdadero. Entonces esto es verdadero. Ya, pero no la voy a marcar, porque estoy bien las falsas. La 2. Nuevamente, si A vale 2, X medio, bueno, aquí me quedaría menos B partido en 3, es igual a 1. Me preguntan si la recta representativa es la L2, pues veamos qué recta corta en X en 2 y en Y corta, chucha, lo puse al revés, bueno, aquí va la Y. Y en Y corta en menos 3. Veamos cuál corta en menos 3.
la L2. Y corta en X en 2 también. ¿Es representativa de la L2? Sí. Terrible de verdadero. Bueno, por descarte es la 3, pero veamos la 3. Si A vale 2/5, entonces me quedaría X partido en 2/5 y 2/5 0,4, así que lo voy a poner así, 0,4. Y B vale 1, me queda más I partido en 1. Voy a poner el 1 para que lo vayamos mirando. Si es representativa de la L3, veamos. La L3 corta en 1 en I, sí. Y en X, ¿dónde corta? Miren, la L3 corta en X en 2, no en 0,4, ni en 2/5, que es lo mismo. Por lo tanto, esta es la falsa. ¿Ya? Eso era. Había que manejar la forma como canónica de la ecuación de la recta. Y eso, ¿compró? Compró. ¿Todo bien? Igual es buena forma de hacer esto. Yo lo había pasado a ecuación normal de la recta, ¿cachai? Como I igual MX más N, pero aquí sale mucho más rápido. 2-1 Colo-Colo, bueno. Y caché que el segundo gol fue autogol de la Unión, pues, weón. ¿En serio? Puta la weá, yo pensé que estaban jugando bien, weón. Hasta ventaja no dan, pues, weón. Para que no. Sí, bo. Puta, pero por lo menos, es que, ¿sabéis que lo que pasa es que después la Cato nos va a parar la raja, entonces hay que hacer. Y con la Calera nos toca también. La Calera igual está jugando bien, pues, no hay que. Sí, a esta altura yo creo que la weá. Oye, el Peluca se la pidió para el gol. Ese Peluca un dios, weón. Qué terrible. Peluca, weón. Yo lo amaba, ya. 50-60. La 60, el Ben. ¿Ya? ¿Cuál más? 54, 55. Escucha, ahora pidieron harto. Sí. Chuche la weá. Oh. Puta la weá. La he visto toda. Aquí ahora acá aparece. Sí. Veamos la 52 se ha repetido harto igual, ya, la 52. Ya, ¿quién le da con esto? ¿Voy yo? Ya yo... Ay, Vale, bicho. Vale, no, dale, bicho. Ya. La figura adjunta corresponde a un diagrama de caja y bigote. Respecto a este diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? ¿Ok? Vamos con la A primero. El 50% de los datos se encuentran en el intervalo AB. Recuerden que en un diagrama de caja, aquí lo voy a decir con las letras. A sería el dato menor, ¿vale? B sería el primer cuartil. C sería el segundo cuartil o mediana, o percentil 50, como le quieran llamar. D sería el cuartil 3. Y E sería el dato mayor, ¿ok? Ese análisis igual estaría bueno que lo hicieran antes, no hagan como yo. Ya, entonces dice, ¿el 50% de los datos se encuentran en el intervalo AB? No, porque ahí tenemos recién un 25% de los datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el B ahí tenemos por así decirlo, el corte en el 25%. Por lo tanto, de ahí para atrás vamos a tener un 25%, no un 50%, ¿vale? B, en el intervalo DE hay menos datos que en el intervalo AB. Cabrón, esta cosa que no nos engañe, porque cualquiera diría, el tamaño del trazo es mucho más pequeño, por lo tanto, uno diría, claro, hay menos datos, pero el diagrama de caja no evalúa eso, sino que si un trazo es más largo que el otro, significa que los datos están más dispersos. Quiere decir que unos se encuentran a más distancia del otro. Por ejemplo, ya voy a poner un ejemplo cualquiera, un dato es un 1 y un 2 y el otro es un 50, un 60, ¿cachai? Cuando el trazo es más corto, los datos están más concentrados en una menor distancia. Por ejemplo, 2, 3, 4, 3,5, ¿se fijan que hay menos distancia entre los datos? Ya, eso se refiere a la distancia de trazos. Por lo tanto, si el trazo es más corto, no necesariamente indica que hay menos datos, ¿ok? Por lo tanto, no sería verdadera. Vamos con la C. En el intervalo BC hay más datos que en el intervalo CD. Lo mismo, o sea, la distancia que hay desde el cuartil 1 al cuartil 2 es 25%. ¿Por qué? Porque recuerden que el cuartil 1 es 25%, cuartil 2 es 50% y cuartil 3 es 75%, ¿vale? Por lo tanto,
no necesariamente hay más datos en un intervalo que en el otro, ¿vale? En la D, me dicen, el 75% de los datos se encuentran en el intervalo BE. Ya, fíjense. Entre el B y la D tenemos un 50% de los datos, y lo restante, que es el intervalo DE, tenemos el otro 25%. Por lo tanto, si ustedes suman el 50% más el 25%, nos va a dar que tenemos el 75% de los datos. O otra forma de verlo es que en el intervalo AB tenemos un 25% de los datos. Por lo tanto, en todo lo restante vamos a tener el otro 75% para completar el 100%. Y eso. Y bueno, la E, para rematar, dice, en los intervalos A, B y D, E, los datos están igualmente dispersos. Aquí sí que importa la distancia de los trazos. ¿Por qué? Porque el trazo A, B, que une los puntos A, B, es mucho más largo que el trazo D, E. Y esto sí indica que los datos están más dispersos, como les dije al inicio. Así que eso básicamente. Preguntaron si la mediana es igual al cuartil 2, decil 5. Sí, la mediana es igual, siempre va a ser igual a el percentil 50, el decil 5, el cuartil 2, siempre. ¿Ya? Siempre la mediana va a ser eso. El dato medio, el 50%. ¿Qué va? Tírenla. No, bueno. Ahí está. Ahí dispararon. Ya, la 60 va a ser si la lista de antes 55, 54. 55 es torto. Ya veamos. Ya bueno, las 55 cortamos. Dale nomás. ¿Los 54? Sí. Ya, mira. Si una población de 9 tarjetas, las cuales se imprime cada una al número del 1 al 9, ¿cuál es la cantidad de todas las muestras posibles distintas sin orden y sin reposición de tamaño 3? Uno, cuando ve sin orden y sin reposición, al toque piensa en la combinatoria sin reponer, ¿cachai? Al toque, pero al toque. ¿Cachai? Y si te dicen que de un total de 9 quieres extraer de tamaño 3, haces combinatoria sin repetición de 9 sobre 3. Y eso es 9 factorial partido en el subconjunto, que es 3 factorial, menos la diferencia, por la diferencia factorial, que es 6 factorial. ¿Cachai? El 9 factorial es 6 factorial por 7 por 8 por 9, partido por 3 factorial por 6 factorial, ¿cierto? Se me cancelan los 6 factorial y ahí puedo ir simplificando, ¿cachai? El 3 factorial es 3 por 2 por 1. Se te puede ir un 3 del 9 con el 3 de abajo, el 2 con el 8 y te queda 4 por 3 por 7. Sería 12 por 7, 84. Esta es la aplicación directa de la combinatoria. O sea, acá la cosita, puta, uno si ve esta weá, al toque combinatoria sin reponer. Y entra a fórmula directa. Es como directo fórmula. De hecho, si te la sabís, te demoráis, weón, 10 segundos la weá. Antes de las 59 y las 60 que le han pedido harto, no hay ninguna antes de eso. Ya. 56. Siempre viene una más de la que ahora está. Ya. Valor. Ya. 56. De 55 le pidió a alguien. Parece que no. Sí. Sí. Yo voy a la 56, pues. Ya, voy a la 55 entonces. Ya, tenía un gráfico y te muestra la evolución de no sé qué. Entonces, te piden cuáles son verdaderos. Entonces tú vas y haces lo más entretenido de la vida. Ya. Bueno, vamos a cachar esto. Ya, los matriculados en universidades privadas en los 4 años son el 42,1% del total de matriculados. Ya, entonces vamos a la primera. Ya, entonces me dicen la universidad privada. Entonces lo primero que haces es sumar.
Yo sumo súper mal. De hecho, ayúdenme si me dan una cagalla. O sea, acá tenía 150. Voy a ir sumando en las privadas. 150 más 200, 350, creo. Después te queda 550. Y después te queda 750, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, pues entonces te dis que las privadas 750. Luego la pública, creo que te queda esos 615, si no me equivoco, que ya 250, 550. Aquí me fue la chucha. Más 275 más 275 te da 400, 350, da 615, creo. ¿Cuánto? 615 las públicas, ¿no? ¿Sumaste todas las públicas? ¿O...? Creo. Help. Eh, ¿El total o no? 550. No. Yo sé que el total es 1100. Pero... ya, vamos. 550 más 275. Te queda 700, 800... 25. ¿825? Sí. Más lo otro... Ahí sí 1100, pues. Ahí hay 1100. Se puso mal. Ya por esta parte estadística es una paja, bueno. Sí. Entonces nada, pues si lo sumáis te queda 5, 8, 50. Entonces, si los matriculados en universidades privadas son el 42,1%, entonces tú tomas las privadas 350 por 100 para sacar el porcentaje partido del total. Entonces ahí te queda 1850. ¿Ya? Si así esta operación no te va a dar 42,1%, porque lo hice y no me dio. Entonces fui buena. En la 2, durante 3 años el número de matriculados en universidades privadas se mantuvo constante. Veamos, que se mantiene constante es que no varía, una función constante, acuérdense que es esto. Miren, las privadas, las negritas. ¿Ven que acá está constante? O sea, no varía. Sigue igual. Y te preguntas si durante 3 años no varía, eso es verdad. Sí, verdad. La última, los matriculados en universidades públicas en el 2006, o sea, en este año, son 10/11 de los matriculados en universidades públicas en el 2009. Ya, entonces veamos. En el 2006, ¿qué nos piden universidades públicas? En 2006 tenía 250. 2006, 250. Y en el 2009 tenía acá 275. Entonces, eso. Entonces ahí, Napo, te quedaba 275 o 250 partido en 275. Acá podéis simplificar. Te quedaba 55 partido en 50, simplificáis de nuevo por 5 y te queda que esto es igual a 11 décimas. Lo hice al revés, pero puse una sobre otra, pero es verdadero. Entonces, eso fue. Esto era solo como analizar, muy pajero, como estadística, muy entretenido también. Voy a la 56. Ya, pues, dele. Y ahí se da un conjunto de 100 datos diferentes. Q2 es el segundo cuartil, ya. Q2 segundo cuartil al toque mediana, el tiro. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? ¿Ya? Esta es la B, ¿cierto? Sí. Sí. De Verón. Dice, el cuartil 2 pertenece al conjunto. Fíjate que el cuartil 2 pertenece al conjunto. Si son 100 datos diferentes, o sea, un número par, la mediana va a estar entre datos entre medios, ¿cachai? O sea, de hecho, si tú así lo comparáis con 4 datos, por ejemplo, en datos pares, la mediana siempre va a ser como el promedio de los 2 datos que están al medio. Por eso es que la mediana no va a pertenecer al conjunto, ¿cachai? En los datos pares. ¿Te fijáis? Por eso se va para la casa. Bueno, la B la verdad era porque el cuartil 2 es menor que el percentil 60. Es decir, el cuartil 2, el 50% del dato medio es
menor que el percentil 60? Sí, ya que si son datos diferentes y su ordenación es mayor, el 50%, el valor va a ser menor que el 60%, ¿cachai? Por lo que la B es verdadera. Bueno, si analizáis las C y las que quedan, el cuartil 2 es mayor que el tercer quintil, ya, o sea, el 50% es mayor que el tercer quintil. Si el tercer quintil, la muestra se divide en 5, el primer quintil va a ser 20, el segundo quintil va a ser 40 y el tercer quintil va a ser 60, ¿cierto? Entonces, el 50% es mayor que el 60%, falso. Mentira eso. Luego, si analizáis la D, te dice Q2 es igual a 50. Ya mira, si te hubieran dicho el cuartil 2 es igual al 50%, ahí sí, pero tú no tienes cómo asegurar que el dato medio sea 50, ¿cachai? No necesariamente los datos que tú tienes va a ser del 1 al 100 y la mitad va a ser 50, ¿cachai? Gol del Colo. No, ganamos, weón. O... Vamos a la B, vamos a la B. Y bueno, para terminar, la E te dice Q2 igual a la media aritmética, no necesariamente en una muestra la mediana va a ser igual al promedio, ¿cachai? Tendréis que verlo con valores de los datos, ¿cachai? Tendréis que tener los datos. Hasta ahí solamente se puede afirmar la B. Eso, era puro concepto, pura teoría. Sí, qué entretenido. Pidieron también las 57 y 58, así que ahí voy. Ya, por fin. Ya, ¿Quieres? les dicen que en una planta de ensamblaje de equipo eléctrico el jefe puso a 40 obreros para estudiar el tiempo de ensamblaje y bla, 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 bla. Todo el chamullo. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Ok? De hecho, ahí mismo les dicen que el total es 40, cosa que no en todas las tablas se lo ponen, pero ahí lo pueden determinar ustedes. La 1 dice que el 25% de los obreros, es decir, un cuarto de los obreros, ensambla el equipo en menos de 35 minutos. Ya. Un cuarto de 40 son 10, ¿cierto? Y les dicen que ensambla el equipo en menos de 35 minutos. Y ahí, si nos fijamos en el primer intervalo, el cual no considera 35, nos aparece el número 10, ¿vale? Por lo tanto, la primera sería verdadera, ¿vale? Ahora la 2. Tenemos el 60% de los obreros requiere a lo más 45 minutos para ensamblar el equipo. El 60% de 40, si usted lo saca, les va a dar 24, ¿ok? Y se requiere a lo más 45 minutos, ¿ok? Es decir, menor o igual a 45. Y si se fijan hasta el tercer intervalo, tenemos ya 26 obreros, y ahí ni siquiera estamos considerando el 45, ¿vale? Entonces la segunda sería falsa. Y la tercera, el 60% de los obreros, 24, requiere al menos 40 minutos para ensamblar el equipo. Al menos 40 minutos, es decir, 40 o más. ¿Ok? Si nos fijamos en los intervalos, los últimos 3 intervalos ya tenemos 24 datos. Entonces, por lo tanto, sería verdadera. Y por lo tanto, la 57 sería la E. Tengo 2 gatos nomás. Parece que tengo muchos porque son muy desordenados, pero son 2. Y ahora la 58, si es que a todos les quedó claro. Espera, me dijeron que si lo podía explicar de nuevo. Ya, mira. Te dicen que el total de los datos es 40, ¿cierto? Ya. En la primera te dicen que el 25% del obrero ensambla el equipo en menos de 35 minutos. Ya, aquí tenéis 2 opciones. Uno, saber que el 25% es un cuarto de los datos. O hacer regla de 3, que no se bajó la Marti, ¿cierto? No caché, como No, que se fue el negro. Sí, que mi gato está dejando la caca. Vale. Ya, como decía, la primera es saber que el 25% es un cuarto de los datos, o si no, hacer regla de 3. Es decir, si 40 corresponde al 100%, ¿cuántos obreros van a corresponder al 25%? ¿Vale? Como sea, te va a dar 10, ¿ok? Por lo tanto, te dicen 10 obreros, ensambla el equipo en menos de 35 minutos. Fíjate en el primer intervalo, que nos dicen que de los 30 minutos hasta los 34. ¿Por qué? Porque el 35 tiene el corchete abierto, por lo tanto no lo considera, ¿vale? Y nos dice menos de 35 minutos, correcto, porque en ese intervalo tenemos 10 obreros, ¿ok? En la segunda, el 60% de los datos, ya, si tú así regla de 3, te va a dar que el 60% de los obreros
corresponde a 24 obreros, ¿ok? Entonces, 24 obreros requieren a lo más 45 minutos para ensamblar el equipo. Cuando te dicen a lo más 45 minutos, es decir, 45 o menos, porque es 45 el tope, ¿vale? Entonces, fíjate en los intervalos. El tercer intervalo cuenta hasta el 44, porque ahí tenía el 45 con el corchete abierto, por lo tanto no lo considera. Y hasta el 44 ya tenemos 26 obreros. Y aún no estamos contando el 45, ¿cachai? Entonces, no son 24 obreros, son más de 24. Por eso la segunda es falsa, ¿vale? Y la tercera, el 60% de los obreros, es decir, 24, como vimos en la segunda, requiere al menos 40 minutos para ensamblar el equipo. Cuando te dicen al menos, es por lo menos, es decir, el 40 minutos es la base, de ahí para arriba, ¿ok? Y hay que mirar los intervalos nomás. A partir del tercer intervalo empieza a contar al 40, y de ahí para adelante tenemos 10, después tenemos 10 y después tenemos 4, y la suma de esos 24. Por lo tanto, también es verdadera, ¿ok? Espero que ahí haya quedado un poco más claro. Entretenida la estadística. Lo que sacaron de la prueba era entretenido, weón. Sí, pues distribución y manera bacán. Variar al todo y también todo eso. Una paja. Ya ahora le doy con la 50. Varianza la penta, sí, eso era platero. No, es una fórmula igual. gigante que no. Que menos mal que lo sacaron porque era mucho, demasiado como... Sí, mucho. Ya, en la 58, la tabla adjunta muestra las preferencias de menú de un grupo de 90 personas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? En la primera, le dicen, si se elige una persona al azar, entonces la probabilidad que elija el menú C es de 0,3. Ya a ver, si vemos la tabla, dice que 3 personas escogieron el menú C, es decir, 3 de un total de 90, ¿vale? Por lo tanto vamos a tener 3 partidos en 90, lo cual es igual a 1 partido en 30, y eso es distinto a 0,3. ¿Por qué? Porque 0,3 es igual a 3 partidos en 10, entonces no es lo mismo, ¿vale? Por lo tanto la primera es falsa, ¿ok? En la segunda, el 40% del grupo elige el menú B. El menú B, ¿cuánto lo eligen? 36. Es decir, vamos a tener 36 partidos en 90. ¿Ok? Por lo tanto, bueno, ahí la Marti ya se me adelantó. La verdad es que en cuanto a porcentaje, va a ser el 36 es un 40% de 90, que es el 100%. ¿Ok? Por lo tanto, la segunda es verdadera. Y la tercera, si se coge una persona al azar, entonces la probabilidad de que ésta no elija el menú C ni el menú E es 0,9. Contemos las personas que no escogieron ni el menú C ni el menú E. En el A y en el B tenemos en total 56, y en la D tenemos 25, que 56 más 25 son 81, creo. 81, sí, 81. Entonces vamos a tener 81 partido en 90. Y ahí si nosotros simplificamos por 9, vamos a tener 9 partido en 10, lo cual es igual a 0,9. Por lo tanto, la tercera va a ser correcta. Y eso. Ya. Pues yo ahora sin continuar. Ya, pues, dele. Ya dice, 3 basquetbolistas A, B y C se aprestan a efectuar un lanzamiento de fuera del área. Si las probabilidades de encestar son 0,25, un cuarto, 0,3 que es un tercio y 0,5 que es un medio respectivamente, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos enceste? Ya. Fíjense que acá es muy conveniente usar la probabilidad del complemento, porque la probabilidad de que al menos uno de ellos enceste puede ser que uno de ellos enceste, puede ser que el A enceste y que el B y C no enceste, o que el B enceste y bueno, tienes que calcular un montón de esos, o también puede ser de que los dos encesten y uno no, o puede ser la probabilidad de que los tres encesten, ¿cachai? Y eso sería muy tedioso, se puede hacer, pero hay más riesgo de equivocarse. Aquí es mucho mejor usar la probabilidad del complemento, ¿cachai? Entonces la probabilidad de que al menos uno de ellos enceste es lo mismo que uno menos, uno es el 100%, ¿cachai? Uno menos la probabilidad de que ninguno enceste, ¿cachai? Eso es probabilidad del complemento, que te da lo mismo. El 100% menos la probabilidad de que ninguno enceste te da la probabilidad de que al menos uno de ellos enceste, ¿cachai? Entonces la probabilidad de que ninguno enceste es, si la probabilidad de que el primero enceste, que es un cuarto, la probabilidad de que no enceste es 3 cuartos, porque es lo que le falta por 100%, ¿cierto?
Después, la probabilidad de que el segundo enceste es 1/3, la probabilidad de que no enceste es 2/3, lo que le falta para el 100%. La probabilidad de que el tercero enceste es 1/2, por ende la que no enceste es 1/2 también, porque es lo que le falta para hacer el 100%. Y ahí la Marti ya se los tiene listo se los tiene para penal, más o menos. Simplificar los 3, tacháis los 2, 1 menos 1/4, eso es 3/4. ¿Cacháis que te demoráis mucho menos que si calculáis la probabilidad de que al menos uno de ellos enceste, más la probabilidad de que los dos encesten y así, en fin. Se puede, pero van a estar 8 años. Claro, se puede y aparte se pueden equivocar, es muy fácil equivocarse con todas esas probabilidades que hay. Sí. Sí, es verdad, en ese ejercicio, si no usaban el complemento, básicamente tenían la pura cagada. Así es. ¿Vamos a la 60? Ya, Ya voy Martín, yo. ¿Ah? es que en la 58 me pidieron que explicara la 1. Espérate. No me tardo. Ya, en la 58 recuerden que tenemos 90 personas en total. Ya, la 1 dice, si se elige una persona al azar, entonces la probabilidad de que elija el menú C es de 0,3. Recuerda que la probabilidad clásica se basa en los casos favorables partidos de los casos totales, ¿cierto? Los casos totales en este caso vendrían a ser la totalidad de personas, es decir, 90. Y los casos favorables me están diciendo que es que la persona elija el menú C. ¿Cuántas personas eligen el menú C? 3. Por lo tanto, de tener 3 partidos 90. Si nosotros simplificamos por 3, nos va a quedar 1 partido en 30. Y 1 partido en 30 es distinto de 0,3. ¿Cómo saberlo de forma rápida? El 0,3 es igual a 3 partido en 10. ¿Vale? Por lo tanto, 1 partido en 30 es distinto de 3 partido en 10. Sí, es. Esta es la forma rápida. Así que ¿Qué quiero la 59, Marti? Porque me pidieron que no habían cachado porque hay que usar el complemento. Ya mira, por ejemplo, te lo voy a explicar un ejemplo muy como concreto, ¿cachai? O sea, o muy simple. Si la probabilidad de que llueva, por ejemplo, es de 1/4, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva? 3/4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que le falta para hacer el 100%. O sea, la probabilidad de que no llueva es 1 menos 100% menos la probabilidad de que llueva, ¿cachai? Eso es como la probabilidad de que no llueva. Pasa lo mismo acá, o sea, ¿cuál es el contrario, cuál es el complemento de que al menos uno de ellos enceste? Como mínimo que uno de ellos enceste. Lo contrario sería que ninguno enceste, ¿cachai? Ya eso tenéis que restárselo al uno que es el 100%. Aplica el mismo principio que en el ejemplo que yo te di, que la lluvia o no lluvia. ¿Cachai? La Marti te encerró la propiedad del complemento. ¿Cachai? ¿Ahí la cachat? Ya, buena, bacán. Ya, pues. Voy a que igual lo han preguntado harto, ¿ya? Tenéis 4 salas y básicamente te hablaban de 2 profesores que a cada uno se le asignaba aleatoriamente una sala. Ya, ¿cuál es la probabilidad de que estos sean asignados en la sala de los extremos? Ya, esto puede ser las cajitas. De hecho, yo hice las cajitas acá mismo porque está súper visual para hacer las cajitas. Entonces voy a poner cajitas. Ya, entonces veamos. Yo sé que la probabilidad va a ser igual a los casos favorables partido de los casos totales, ¿cachai? Entonces lo que yo quiero saber es cuántos son los casos favorables en que ellos resultan asignados en la sala de los extremos, ¿ya? Pero ¿cuáles van a ser los casos totales? Antes de sacar los favorables. Yo sé que los totales van a ser 4 factorial. ¿Por qué 4 factorial? Que son todas las formas posibles en que pueden permutar los 4 profesores entre estas salas. Pero ahora quiero saber en cuántos casos ellos quedan en los extremos. Entonces eso es lo que voy a sacar con las cajitas ahora. Y hacer los totales. Entonces, le vamos a poner al Castillo y el otro, que no sé decir su nombre, 6 y V, ¿ya? Si uno queda acá y el otro queda acá, ¿cachai? Le voy a poner más arriba. Digamos que uno queda acá y el otro queda acá, ¿ya? Si él queda acá, él tiene una opción, ¿ya? Entonces me quedan 2 profesores en el fondo, ¿cachai? Me quedan 2 profes, porque ya usé 2, que sería estos 2. Y como son 4 profes, entre esos 2 profes, si uno elige sala, va a tener 2 opciones, y el segundo, como solamente le va a quedar una sala para elegir, va a tener una opción. Me preguntan que esté en los extremos, ¿cachai? Pero también puede pasar que tenga esto, que tenga este profe, V, y tenga el otro acá.
Entonces, si tengo este caso, también pueden, los del medio también da lo mismo. Entonces, si tengo este caso, tengo dos casos posibles, porque ellos pueden permutar entre ellos, ¿cachai? Entonces a esto se le agrega un 2 factorial. Entonces 2 factorial es 2 simplemente. ¿Por qué? Porque podéis tener VC o BC, ¿cachai? Entonces, como podéis tener esos dos casos posibles, tenéis ahí dos formas en que pueden permutar. Y cuando ya estos dos eligen, aquí le quedan dos opciones y le queda una opción. Entonces te quedaría, bueno, 1 por 2 por 1 por 1 por 2. Que eso es 4, ¿no? Entonces, favorables partido en totales. 4 factorial es 24, entonces se queda 4 partido en 24, simplificáis y te queda un sexto. Y eso era. Igual era como hueviado, pero era como cachar bien esto, favorable y los totales. 63. ¿Alguna antes de los 63? Ya, ¿quién va a la 63? Al 61. ¿Quién va? Yo voy a la 62. ¿Alguien más? Ya yo a la 63. Ya. Yo voy a esta entonces. Que la habían pedido. Ya. Tenía un grupo de 200 universitarios, 90 estudian solamente inglés, 70 estudian solamente francés. ¿Cuál es la probabilidad de que estudien los dos idiomas? Yo hice un diagrama de Venn. Entonces, tengo un diagrama de Venn acá. Ahí vaya. Ya, pues me decían que 90 estudiaban inglés, solamente inglés, ya, solamente inglés. 70 estudian solamente francés, entonces francés. 70. Y 30 no estudian ningún idioma, entonces los 30 van a quedar aquí fuera de nuestro coso. Entonces, yo sé que el total son 200. Entonces, yo sé que 70 más 30 es 100, más 90 me da 190. Y siempre, todo lo que está dentro de como el diagrama de Venn les tiene que dar el total de datos. Entonces, deduciendo eso, acá tiene que haber un 10. Hay 10 que estudian inglés y francés. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que estudie los dos idiomas? O sea, inglés y francés. Entonces, sería simplemente 10 de 2 gambas. Entonces, te lo piteáis. Uy. Derecha. Te lo piteáis y te queda 1 partido en 21. Drama. Eso era. La 62. Ya, yo voy acá. Dice, sean S y T dos sucesos tales que la probabilidad de que ocurra el suceso S es K partido por 4, la probabilidad de que ocurra el suceso T, probabilidad de T es 0,32 y la probabilidad de la unión es 0,18. ¿Qué valor debe tener K para que S y T sean sucesos independientes? Ya. Acá el Mauro estuvo weando una clase entera y gritando más o menos diciendo que cuando ambos sucesos son independientes es cuando la unión entre ambos es la multiplicación de cada uno. ¿Cachai? O sea, la probabilidad de S por la probabilidad de T es igual a la probabilidad de la intersección. ¿Cachai? Siempre, y es por teoría la weá. O sea, hizo que lo grabaran en la cabeza. ¿Cachai? Entonces, probabilidad de intersección es igual a la probabilidad de la multiplicación entre los dos eventos. ¿Cachai? Entonces, nada, pues metí los datos ahí. O sea, K partido por 4 por 0,32 o 32 partido por 100 tiene que ser igual a la probabilidad de la intersección, que es 0,18 o 18 partido por 100. Y ahí ustedes hagan como ustedes sepan hacer para despejar el K. Si al final te preguntan cuánto te tiene que valer el K. ¿Cachai? Ahí la Marti acá le dio, bueno, creo que es la E, ¿o no? Sí. Acá te tiene que dar 2,25. 18 octavos, ¿cachai? Voy a simplificarlo un poquito más. Por 2 te queda 9 cuartos. Para pasarlo rápido a decimal, número mixto. 4 por 2, 8. Te queda 2 entero, un cuarto. 2 entero, un cuarto, 2,25. Vale.
Corto. Aquí el problema era o sea, la teoría, ¿cachai? Grábenselo en la cabeza, cuando dos sucesos son independientes es porque la intersección es la multiplicación de ambos. ¿Ya? La probabilidad de intersección es la multiplicación de ambas probabilidades. Siempre. Ya voy yo ahora. Dale. A las 63. En un concurso de canto, el jurado está formado por 7 jueces, los cuales deben decidir sobre la continuidad o la eliminación de un intérprete concursante. Si 4 de estos 7 piensan votar porque el intérprete continúe en competencia y los otros 3 por su eliminación, y se seleccionan 3 jueces al azar preguntándoles por su voto. ¿Cuál es la probabilidad de que la mayoría en esa muestra estén a favor de que el intérprete continúe en competencia? Ya. A ver, aquí ustedes tienen que extraer que de los 7 van a haber 4 que van a querer que el intérprete siga y van a haber 3 que chao, lo quieren cortar. Y nos dicen que se van a escoger 3 al azar y que de estos 3 la probabilidad de que la mayoría de esos 3 estén a favor de que el intérprete continúe. Aquí tenemos dos opciones. O que de esos 3, 2 estén a favor y 1 en contra, porque así sería mayoría, o que los 3 estén a favor. ¿Vale? ¿Por qué no que 2 estén en contra y 1 a favor? Porque ahí no son mayoría, ¿cachai? Sí, es como lógica igual. Entonces, bueno, aquí la Martí se me adelantó un poco, pero tranquila, John Wayne, yo lo explico. Ya, entonces, como voy a tener esas dos opciones, es una o la otra, ¿cierto? Y cuando tengo que hacer una selección, una o la otra, sumo, ¿vale? Entonces vamos con la primera, que es que 2 estén a favor y 1 esté en contra. Como tengo que elegir a 2 que estén a favor, de los 4 que estaban a favor antes, yo escojo 2. Por lo tanto, tengo una combinatoria de 4 sobre 2. ¿Vale? Eso por... ahora tengo que escoger el que esté en contra. Es decir, los 3 que estaban en contra desde el inicio, de esos 3 tengo que escoger uno. ¿Vale? Por eso la combinatoria de 3 sobre 1. ¿Por qué un por? Porque es una cosa y la otra. ¿Vale? Necesito que 2 estén a favor y 1 en contra. ¿Ok? Ya, en un caso tengo eso. Y por el otro, ahí tengo la O con el signo más, que los 3 estén a favor. Por lo tanto, de los 4 que estaban de acuerdo inicialmente, voy a sacar 3. Por lo tanto, voy a tener una combinatoria de 4 sobre 3. ¿Ok? Y todo eso partido, porque me piden la probabilidad, todo eso partido en los casos totales, que básicamente sería escoger 3 de los 7 totales. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, aquí si resolvemos las combinatorias, a ver, la primera voy a tener 4 factorial arriba y abajo, recuerden en la combinatoria sin repetición y sin orden, voy a tener el 4 menos el 2 en factorial por el subconjunto factorial, que sería 2 por 2 factorial. En la segunda sería lo mismo, sería el 3 menos el 2, lo cual es 1 factorial, lo cual es 1, por lo tanto me queda 3 factorial partiendo 2 factorial. Ahí resolviendo me va a quedar, bueno, ahí la Mati se me está ya adelantando. Bueno, el 3 factorial partiendo del 2 factorial me va a quedar 3 básicamente. Y en el otro, perdón, me va a quedar el 4 factorial partiendo del 3 factorial, lo cual es igual a 4. ¿Ok? Y todo eso partido en el total, el cual va a ser el 7 factorial partido en 7 menos 3, lo cual es 4, por lo tanto 4 factorial por 3 factorial. ¿Ok? Y así esto básicamente es como resolver los factoriales, cosa que ustedes saben, ¿vale? Entonces, en el cuento corto, en el denominador me va a quedar 35 y en el numerador me va a quedar 6 por 3 más 4. 6 por 3 es 18 más 4, 22. Por lo tanto, la probabilidad de que los 3 jueces escogidos sean mayoría los que quieran que el intérprete siga va a ser 22 partiendo 35, lo cual es la alternativa C. Sí, acá era lo peludo era como plantear esto. Claro. Eso era como lo más pajero. Ya. ¿Alguna más? Ya, ¿quién va? Voy yo. Okay. Ya. Y ahí el cuadro junto muestra la venta de 2 tipos de televisores ya. Todo eso se divide en tamaño de tele y tipo de tele. ¿Cachai? 55 pulgadas, 60 pulgadas y pantalla plana o curva, ¿cierto? Lo único que tú sabías es que de todo el total va a ser 87. Es como el único dato que tú tienes en el bolsillo, digamos. ¿Cachai?
Entonces dice, se puede tener la probabilidad de que el televisor elegido sea de pantalla curva de 55 pulgadas. O sea, en el fondo quieren P partido por 87, ¿cachai? Quieren P partido por 87, hay que sacar el valor de P, ¿cierto? Entonces la 1 te dice, M más Q igual 45, ya. Si M más Q es igual 45, te están diciendo en el fondo que el T vale 45, ¿cachai? Entonces, como ese vale 45, el otro, el total de las 55 pulgadas, el S va a valer 87 menos 45, ¿cachai? El S va a valer esa resta que es exactamente, no me acuerdo. 42, ¿no? Sí, es 42. Vale, Juan. Es 42, ¿cierto? Entonces tenéis 42, 45, 87. Y después te dicen que en la misma afirmación 1, que K igual a 24. Si K igual a 24, fíjense que se puede sacar el valor de P, porque P vale 42 menos 24, ya que eso suma el total que K más P debe ser 42. Si te dan K que es 24, P se puede sacar, ¿cachai? No lo voy a sacar porque se puede determinar, ¿cachai? No te preguntan por el valor numérico, sino que se puede determinar. En la 2, fíjense que te dan R igual a N más Q y T más N igual a 60. El R vale N más Q, ¿cachai? Pero de eso como que a lo más podéis dejar expresado una letra en términos de la otra, pero igual te va a seguir quedando un mampacho terrible feo, ¿cachai? Después te dicen T más N es igual a 60. Si T más M es igual a 60, también pasa lo mismo, o sea, podéis dejar expresado todo en términos de una letra, pero te van a seguir quedando valores en términos de letra y eso no te sirve, ¿cachai? Tú quieres la probabilidad en concreto, ¿cachai? De hecho, si uno empieza a hacer álgebra, no te va a dar nunca un valor exacto. Te lo digo porque yo lo hice, ¿cachai? Te lo digo porque yo lo hice y no dio, ¿cachai? El bicho ahí también le entraba. Pero no da. Caleta rato y no dio. Sí, pues no. Entonces, al final marcáis la arma, uno por sí sola, ¿cachai? Ya,